Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Juan Francisco Rojas, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, docente universitario de la Escuela de Psicología en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Vamos a darle paso al profesor Juan Francisco para que inicie con la presentación de hoy. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, noches por acá. Eh, ¿Qué tal? Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Juan Francisco Rojas y me interesa hoy día tener una conversación dentro de lo que se pueda, ¿no? Dentro de las limitaciones, ¿no?, que el formato tiene. Me gustaría de todas maneras poder intercambiar algunas ideas, ¿no?, relativas a la elaboración de eh, informes para psicológicos para tribunales de familia, ¿no? Y quizás ahí plantear de inmediato una suerte como de rayada a cancha, ¿no? Voy a hablar fundamentalmente de eso, de las evaluaciones psicológicas, ¿sí? Me dicen que se escucha bajo, no sé el resto si opina igual o será algún problema particular de una persona. Por favor, me van contando. No se Gracias. escucha súper bien. De repente la Perfecto. persona escucharía mejor si se pone audífonos, pero pues te escucho Claro, súper bien. ya, perfecto. Muy bien. Como mi idea es tratar de interactuar dentro de lo que se pueda, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Me gustaría saber quiénes son ustedes. Así no voy a poder preguntarles uno por uno, pero me gustaría saber, por ejemplo, levanten la mano quiénes son psicólogos, para tener más o menos un número. Si ya vamos en 22. Somos 257 participantes, 255, digamos, personas. Ya, como digo, me interesa saber con quiénes converso, básicamente para temas de lenguaje, ¿no? Si de repente tengo que adaptar algunas de mis expresiones para que no suene demasiado técnico, ¿no? 29, ya, muy bien. Bajen la mano, bajen la mano. Me interesa saber ahora quiénes son estudiantes de psicología. Yo mientras tanto voy a estar subiendo compartiendo más bien, la presentación. Ya, estudiantes tengo 18, ¿ya? Muy bien, bajen la mano nomás. Y gente de otras formaciones, de otras profesiones, abogados, y, trabajadores sociales, bastante gente. Me llama la atención. Ya vamos a conversar en algún momento de eso. ¿Por qué les interesa que un psicólogo les hable de esto? No sé. En algún momento vamos a conversar de ello, ¿no? Muy bien. Ya, veamos entonces. Como les decía, mi interés es hablar hoy día y por eso hago la salvedad, ¿no? Voy a hablar fundamentalmente de las evaluaciones psicológicas periciales en contexto de tribunales de familia. No me voy a meter en los peritajes del ámbito social, ¿no? Eh, Tampoco me entrometeré, digamos, en otras disciplinas, advertir que tampoco soy abogado, entonces probablemente algunos temas
no voy a poder referirme con mayor propiedad, pero les voy a contar un poco acerca de estos temas. Ah, lo otro, además, hacer la salvedad y hacer un poco la distinción también, ¿no? Con respecto a los informes que se realizan, por ejemplo, en el contexto de programas de servicios de protección de la infancia y adolescencia, ¿no? Creo que también es bueno hacer ese distingo, porque de alguna manera las reglas, no solo legales, sino que por sobre todo las técnicas que los rigen son distintas. Entonces, quiero hacer como bastante hincapié en que me voy a referir fundamentalmente a lo que comúnmente denominamos peritajes psicológicos para tribunales de familia. ¿Sí? ¿Estamos ok? Perfecto. Muy bien. Como les decía, bueno, aquí básicamente me gusta usar esta lámina. De hecho, por ahí hay gente que tuvo clases por ahí conmigo en alguna oportunidad y utilizamos bastante estas láminas, ¿no? Para un poco poner en contexto de nuestra conversación, poner en contexto nuestra conversación. Hoy día, digamos que el ámbito de la psicología jurídica forense, ¿no? Está muy de moda. Se ha convertido en un ámbito, en un desempeño profesional bien demandado, ¿no? Y bueno, la concurrencia a este seminario creo que de alguna manera refleja aquello. Y en este tema y respecto a este tema, digamos, hay algunas confusiones, de alguna manera los memes que tienen esta capacidad, ¿no? De condensar y resumir, digamos, algunas conversaciones a nivel social, ¿no? Y a nivel de redes sociales nos permiten, ¿no? Graficar estas ideas, algunas que tienen algún asidero, ¿no? En la realidad, otras, digámoslo, no tanto, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Vamos a ocupar el chat, ¿no? Hago la pregunta, ¿qué es un perito y por ende qué es un peritaje? No sé, me gustaría que me compartieran vía chat, digamos, sus respuestas, ¿no? Ya dicen por ahí, Ignacia dice, responde a una pregunta psicolegal. ¿Perito es un experto en alguna materia? Luis Contreras, exacto. Un experto en arte o ciencia, dice Ingrid. Una persona experta en un tema específico. Efectivamente, no vamos a ir más allá porque así es. Un peritaje y un perito fundamentalmente lo vamos a entender ahora en este contexto como un experto en alguna materia, o como dice la ley, en ciencia, arte u oficio, ¿no? Y claro, concretamente en el ámbito judicial, se le pide a este experto que se pronuncie respecto a un tema en particular, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, como les decía, ahí está el meme este del perito forense como el sujeto, ¿no? Vestido con el traje, el traje blanco, ¿no? En el contexto, en un sitio de suceso. ¿No? Sí, ese es un tipo de perito, ¿no? Efectivamente. Ahora, lo forense, recordar, ahí les pregunto, por favor, los abogados, no, en este momento no intervengan, pero pregúntenle al resto, ¿qué significa que algo sea forense? Ujú. ¿A qué alude lo forense? ¿No? Efectivamente, hace referencia al foro, es decir, al tribunal. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando un psicólogo, ¿no? interviene en un juicio, porque parte de su desempeño, ¿no? es intervenir con frecuencia en algunos juicios en calidad de experto perito, se le denomina psicólogo forense. Por lo tanto, la psicología forense dice relación no con los muertos, ¿no? Eh, ni con los sitios de suceso necesariamente, aunque podría serlo de alguna forma, de ahí podemos hablar de eso, tiene que ver con el psicólogo, por así decirlo, entrometido, invitado a participar, ¿no? de un caso.
judicializado, ¿no? Y en donde se le pide una participación, ¿ya? Entonces, claro, excede bastante más, insisto, lo que tiene que ver con el fallecimiento de alguien o con un delito o con un hecho así como de sangre, ¿no? Va mucho más allá de eso. Importante señalar de que acá en Chile, bueno, tenemos una ley, la ley 19968, que es la que crea, da origen a los tribunales de familia por allá por el año 2005, que se ve hoy día tan lejos cuando uno saca, ¿no?, las cuentas, pero para quienes tenemos algunos años más, se nos hace como muy cercano ese momento, ¿no? En esa oportunidad y en esa época, bueno, recordar que esta ley, en el fondo, encarna, le da vida, ¿no?, a una de las dos grandes reformas judiciales que experimentamos en nuestro país a inicios de los 2000, ¿no? La primera y la más impactante probablemente, ¿no?, es la reforma procesal penal, pero también casi paralelamente, ¿no?, experimentamos esta reforma a la justicia de familia. Recordar ahí que efectivamente en la antigüedad, ¿no?, todos los temas que tenían que ver con los niños y la situación de vulneración de derechos de los niños se veían en los tribunales de menores. Sí, y claro, los tribunales de familia no solo se ven situaciones de menores o de niños, niñas y adolescentes, sino que se ven también otras temáticas como divorcios, violencia intrafamiliar que no constituye delito, etcétera, ¿no? Y bueno, uno de los principios importantes al momento de instalarse los tribunales de familia es el principio, ¿no?, de la libertad probatoria. ¿Sí? En ese sentido, sí, si bien tengo alguna familiaridad, no soy abogado, tengo que señalarles que efectivamente, uno cuando se mete en estos temas, efectivamente debe familiarizarse. No, no van a poder escuchar a un psicólogo que se dedique al área forense que le cargue la ley o que le carguen los tribunales. No, imposible. No, van a tener que someterse en esto. Entonces, como les decía, uno de los principios importantes tiene que ver con la libertad probatoria, es decir, las partes intervinientes, los intervinientes en una causa judicial eh, pueden, ¿no?, pueden demostrar sus posiciones, ¿no? Pueden sostener sus teorías de caso a través del uso de cualquier hecho o de cualquier prueba, digamos, que sea obtenida por un medio legal, ¿sí? Y claro, por una parte, valga la redundancia, las partes, los intervinientes pueden presentar, ¿no?, las pruebas que ellos estimen pertinentes, siempre y cuando, insisto, esta advertencia de la legalidad de la obtención de la prueba es importante considerar, y además pueden solicitar al juez que ordene la producción también de otras pruebas, ¿no? Solicitud de documentos, otros informes, otros peritajes, etcétera, ¿no? Y la idea es que las partes en el transcurso de un juicio presenten, ¿no?, las pruebas que cada uno lleva, ¿no? Cada parte lleva, y finalmente el juez es quien valora estas pruebas según se señala también otro principio importante, la sana crítica, respetando la lógica, la experiencia y el conocimiento científico. Y ahí tenemos particularmente un desafío, ¿no?, importante, ¿sí? En ese sentido, los psicólogos, cuando trabajamos en este contexto, debemos, ¿no?, sostener, somos invitados, ¿no?, a pronunciarnos eh, en base a juicios técnicamente y científicamente sustentables, ¿no? Eh, para que efectivamente nuestra parecer, nuestra opinión sea debidamente considerada e idealmente escuchada y validada y valorada en ese contexto. ¿Sí? Sí, anotan por ahí, efectivamente, el peritaje es uno de los tipos de pruebas, ¿no?, que se pueden presentar.
Ya, no voy a profundizar tampoco mucho más allá en eso. Me interesa dejar como eso súper súper instalado. Eh, en tal sentido, como lo veíamos antes, en esta participación que han tenido ustedes, el peritaje, la prueba pericial, el informe pericial, es efectivamente un documento, un informe, ¿no? Que contiene los juicios, ¿no? Las opiniones fundadas, ¿no? De un experto, de alguien que maneja una ciencia, arte u oficio, y esas consideraciones, ¿no? Van a servir para que el tribunal considere, aquilate, sopese debidamente la ocurrencia de un hecho o la comprobación, digamos, de alguna situación o condición en particular. Como dice ahí también, el perito efectivamente es un experto en una materia, ¿sí? Llamado a analizar hechos litigiosos, o sea, hechos que son parte, ¿no? de una contienda judicial. Es bien importante señalar, ¿no?, de que para que alguien, un profesional, particularmente un psicólogo, pueda emitir opiniones en este contexto, necesita, ¿no?, acreditar, por un lado, en términos legales, eh, su formación, su título profesional, pero además, la idea es que pueda acreditar, insisto, no solo sus calificaciones, sino que también la experiencia con la que está, ¿no? Esto es bien importante, dado que efectivamente acá se trata de que el experto, ¿no?, demuestre, no solo a través de sus certificaciones o títulos, que es efectivamente tiene esa calidad, sino que además a través de su trabajo y de las conclusiones a las cuales arriba producto de su trabajo, ¿no?, debe ser eh, eh, eso es lo que en el fondo valida y sostiene la posición de este experto, digamos, en este contexto. Entonces, para ello, cada vez que las partes presenten, ¿no?, a un experto perito, van a tener que deben generar esta acreditación, ¿no? Y ahí tenemos algunos matices, ¿no? Algunas diferencias que tiene que ver. Sí, por ahí ya lo mencionaron, de hecho, el tema de la inscripción en la lista de la Corte de Apelaciones. Ahí hay un tema un tantito polémico, ¿no? Porque efectivamente, eh, como les decía, no les mostré el artículo de la ley, pero eh, ustedes lo pueden revisar después. Efectivamente, la ley, de hecho, una ley de familia, permite la presentación de expertos, ¿no? Y de que en el contexto y de manera previa, en la audiencia preparatoria, la parte, el abogado, ¿no?, presenta su perito y le muestra al tribunal cuáles son sus acreditaciones. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, la práctica indica otra cosa, ¿no? Por lo general, lo que se hace es pedir, ¿no?, al perito, en este caso al psicólogo, a mí particularmente me ocurre con frecuencia, que me piden estar inscrito en el listado de profesionales de la Corte de Apelaciones correspondiente. Yo particularmente estoy inscrito en la Corte de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Lo curioso es que la ley no hace referencia a eso y es más código eh, de procedimiento civil indica que efectivamente se le ordena a las Cortes de Apelaciones generar este listado, pero básicamente pensando, ¿no?, en juicio civil. Pese a eso, en tribunales de familia, la costumbre y la práctica hace que se nos pida el estar inscrito en este registro. ¿Y cómo se hace para estar inscrito en este registro? Bueno, de hecho ahora, en el mes de julio próximo, se abre la inscripción para el próximo bienio, ¿sí? Entonces ahí uno debe atender ese llamado y debe responderle a la Corte, debe, por ejemplo, enviar documentación a través de la página del Poder Judicial, tiene un link, un enlace específico que va a ser abierto fundamentalmente para esa ocasión, donde uno puede ingresar, ¿no?,
los requisitos que se nos piden. ¿Y los requisitos cuáles son? Fundamentalmente contar con el título profesional, en este caso de psicólogo, y además acreditar, ¿no? La experiencia que uno dice que tiene. Entonces, junto con mostrar, ¿no? El currículum de cada profesional, también la idea es poder certificar. Hoy día está es una práctica habitual, ¿no? Que los desempeños en distintos lugares de trabajo, ¿no? Generen y elaboren certificados de experiencia, la verdad. Eso es súper necesario poder, ¿no? Conservarlos y acumularlos, cosa que en postulaciones o en inscripciones como esta estén como bien presentes. En ese sentido, insisto, los requisitos son contar con el título profesional de la especialidad que se dice que detenta uno y además 5 años de experiencia laboral. ¿Ya? En ese sentido, que es lo mismo que la misma mala noticia que yo le doy a los estudiantes, ¿no? En pregrado, es que ellos no van a poder, por ejemplo, egresando de, de- de la universidad, inscribirse en este listado, ¿no? Así que eso es importante tenerlo muy en cuenta. Tampoco es que usted vaya a cursar determinados grados o determinados cursos, magísteres, y necesariamente usted se vaya a convertir en un perito idóneo, ¿no? En la mezcla, en el fondo, entre las calificaciones y certificaciones que usted posee y también la experiencia respecto de algún determinado tema. Eso es lo que constituye finalmente esta idoneidad, ¿ya? Eh, Me preguntan por ahí si, a ver, concretamente se pide eh, experiencia en el ejercicio profesional, no se hace especificidad respecto al área jurídica en concreto, ¿no? Pero son 5, insisto, yo conozco de hecho gente, psicólogos del ámbito clínico, que además realizan, ¿no? Peritaje, y que efectivamente la experiencia de 5 años es indistinta. O sea, esa experiencia clínica recibe solo la experiencia contabilizada desde que se han titulado, ¿no? Insistir nuevamente en la idea de que vayan conservando estos certificados, ¿no? De antigüedad laboral o de experiencia laboral y que les van a ser bastante útiles al momento de estas postulaciones. Yo creo que es muy importante, ¿no? Señalar acá que se trata de un listado de elegibilidad, ¿ya? Va a pertenecer a este listado y usted puede ser escogido, ¿ya? Yo ahí hago la distinción, y en eso soy un poquito taxativo probablemente, ¿no? La ley dice que uno es perito cuando uno es nombrado por el tribunal, por así decirlo, es validado para cumplir la función respecto a un caso en particular, ¿sí? Eh, Desde ahí, entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo decir que yo soy perito, mi trabajo es ser perito, ¿no? Porque a veces trabajo como perito, ¿no? Y mi función como perito en una causa en particular se cierra cuando esa causa se cierra, ¿no? Y se me pide mi participación en ella, termina mi participación y vuelvo a ser este profesional elegible, ¿no? Me gusta entenderlo de esa forma. Entonces, malamente me puedo andar promocionando como perito, que no lo soy. Eh, o por lo menos en este momento no estoy vigente como perito en alguna causa en particular, ¿sí? Eh, Respecto a la experiencia, ¿no? Yo creo que aquí es importante hacer notar, ¿no? Que cuando uno hace una evaluación pericial, no se trata solamente de, por así decirlo, volcar o más bien pretender como hacer o seguir los pasos respecto de un proceso en particular, sino que también es súper importante poner en práctica, poner en terreno, ¿no? Todo el conocimiento y la experiencia que uno ha acumulado, ¿ya?
esta experiencia le permite y le va a permitir a uno, ¿no?, apreciar y advertir, digamos, los hechos que uno está evaluando de una manera mejor y mucho más ponderada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la experiencia en esto aporta bastante, ¿sí? Ahora, efectivamente, sí hay un límite y, claro, plantean por ahí qué se hace mientras tanto. Yo, por ejemplo, cuando los estudiantes de pregrado me plantean esta situación, yo les digo, eh, lo jurídico forense, la psicología jurídica forense no se agota en lo forense, no se agota en el peritaje. Te puede ir acumulando experiencia en distintos espacios y contextos laborales, particularmente servicio de protección a la infancia y adolescencia, digamos, en un espacio bien, de un aprendizaje bien importante, ¿no? En estos ámbitos, ¿no? Y donde se puede recoger harta experiencia, particularmente en evaluación. Yo creo que eso es como, es un tema, ¿no?, a considerar. Volviendo al punto, aquí insisto en este otro tema, digamos, que es como bien valioso de considerar. El perito debe actuar con objetividad basándose en los principios de su ciencia o arte. Le hago la pregunta a los colegas psicólogos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una asignatura, ¿no?, denominado llamada, o que hubiesen visto, ¿no?, hubiesen aprendido cómo los psicólogos realizamos evaluaciones? Muy bien. No, no psicología jurídica. ¿Cómo realizar evaluaciones? ¿Y cómo se realizan las evaluaciones? Plantean ahí entrevista. Efectivamente. La herramienta, no lo digo yo, lo dice Enrique Chipurúa, la herramienta fundamental de evaluación, no solo para el forense, sino que para el psicólogo en general, es la entrevista psicológica, ¿no? Entrevistas y test también, ¿sí? En ese sentido, qué bueno que lo tocan, ¿no? Porque ahí hay que hacer una advertencia. Ya vamos a profundizar precisamente en este tema de los test, ¿ya? El estudio de antecedentes, revisión de documentos, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno, me alegro bastante. Observación, diría yo, ¿no? Y ahí también hay otro tema, qué bueno que lo plantea, porque tiene que ver justamente con lo que vamos a ver a continuación. En el ámbito, a ver, en general, en términos sociales, ¿no? En nuestro país particularmente, fuera de los ámbitos académicos, ¿no?, la diferencia entre lo clínico y lo forense no está para nada clara. De hecho, creo que no importa mucho. No es algo muy comentado ni cotizado. Yo creo que paulatinamente hoy día, sobre todo por el auge, ¿no?, de la especialidad jurídica forense, hay algo más de conocimiento, pero por lo general, en términos sociales, más global, ¿no? No hay mucha distinción entre uno y lo otro. Y eso uno lo ve bastante cuando, por ejemplo, empieza a evaluar eh, en el contexto no forense y se da cuenta que la gente se dispone frente a la evaluación como si estuviera, por ejemplo, consultando en un espacio, ¿no? Eh, un espacio más bien clínico. Creo que esa, por así decirlo, es como la experiencia, por lo visto, más frecuente, la del psicoterapeuta, ¿no? Y en este caso, efectivamente, no, tenemos que hacer una distinción bien importante. En forense hacemos y debemos hacer ese quiebre, ¿no? Sin embargo, creo que es sano no plantear que este quiebre es tan radical y profundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a alimentar constantemente. De hecho, hay un montón de herramientas y técnicas que provienen del ámbito clínico, ¿no? Y que en forense vamos a utilizar. Eso sí,
hemos desarrollado o se ha desarrollado en el ámbito forense, ¿no? Una serie de instrumentales, por así decirlo, técnicas, eh, tipos de entrevistas, etcétera, que nos permiten, digamos, o que más bien van a resultar útiles para nuestros fines, ¿no? Para estos fines de evaluar y dar cuenta de nuestra opinión respecto a un hecho que es materia, ¿no? De litis, es materia de una contienda judicial, ¿sí? En ese sentido, hay varias diferencias que sí podemos y es bueno marcar, ¿no? Por ejemplo, el cliente. En el ámbito clínico, el cliente está claro, ¿no? Aunque hay algunos matices, ¿no? Generalmente el cliente es el paciente en clínica. A veces es la mamá, a veces es el colegio, a veces es la pareja, etcétera. Pero hay un grado, ¿no? De cierta flexibilidad y voluntariedad, por así decirlo, ¿no? O de participación más activa del paciente. En el ámbito forense, el cliente es más bien quien nos solicita el peritaje, que puede ser en el ámbito de familia particularmente, puede ser el mismo juez o pueden ser también las partes, ¿sí? Por lo general, sobre todo cuando trabajamos en contexto forense privado, son las partes las quienes nos llaman, ¿no? Y en ese sentido también hacer una advertencia, yo creo que es súper importante. Yo particularmente cuando, por ejemplo, se me acerca gente a decirme, oiga, por favor, necesito hacer un peritaje ahora ya. ¿Quién le pide el peritaje? Me dicen, no sé, yo creo que debo tenerlo porque una amiga me dijo que ella necesita un peritaje. Ya, pero ¿su abogado le pidió el peritaje? No, no tengo abogado. Sí, ahí, por ejemplo, esa distinción es súper importante. Por ahí lo mencionaban hace un rato atrás. Para nosotros poder constituir y construir un proceso de evaluación psicológica para uso en tribunal, no necesitamos lo que se denomina la pregunta psicolegal. Y la pregunta psicolegal es justamente la que formula algún interviniente, pues por las partes, ¿no? Debidamente representadas, y que, claro, se nos pide nuestro pronunciamiento y que ese pronunciamiento, ese juicio, ¿no? Profesional, vaya a apoyar o a soportar, digamos, la teoría de caso que el representante legal, que el abogado de la parte, viene, ¿no? a instalar, digamos, en esta contienda judicial, ¿sí? Eso es primero súper importante. En temáticas de confidencialidad estamos contestes, ¿no? Tenemos claridad que en el ámbito clínico existe, ¿no? La confidencialidad. En el ámbito forense, claramente no existe. El informe está construido para ser compartido y comunicado a otros, ¿no? Entonces, desde ahí, concretamente, uno lo primero que le debe advertir al sujeto evaluado es eso que usted diga en este contexto será utilizado y será vertido, ¿no? En un contexto de audiencia y particularmente en el ámbito de familia va a ser conocido concretamente por la contraparte. ¿Sí? Esa condición es súper necesario, ¿no? Que el sujeto que va a ser evaluado tenga claridad. Y por eso les decía, a veces lamentablemente, dado este tema como de popularidad, ¿no? De nuestra disciplina psicológica y el conocimiento de un ejercicio del rol bastante clásico, ¿no? Que es la psicología clínica, se tiende a pensar de que, por ejemplo, un forense va a actuar en aras de la confidencialidad, cuando, por definición, no es así. Ujú. Quiero ver algunas preguntas. Ya, hay una pregunta más larga que la voy a dejar para el final. ¿Ya? Así que si gustan, después me la recuerdan. ¿Ya? Eh, Respecto al enfoque, en este sentido, también con los estudiantes en pregrado tenemos esta conversa y discusión al respecto, porque efectivamente en el ámbito clínico se busca y se estimula, ¿no? El generar hipótesis y abrir las hipótesis y compartirlas, ¿no? Incluso con el paciente y discutirlas y plantearlas y son hipótesis comprensivas, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros en forense
fundamentalmente nuestra estrategia es buscar la máxima, dice, observación, es tratar de generar en el fondo la descripción de la conducta, del comportamiento del sujeto en contexto de evaluación. Ojalá esa descripción sea eso, o sea, esa observación sea aquello, ¿no? O sea, seamos capaces, ¿no?, de fijarnos, de levantar la mayor cantidad de información posible respecto a la conducta del sujeto y luego pasar a lo que se llama un proceso de descripción, pero una descripción más bien media, ¿no? Tratar de no, por así decirlo, tapar el dato, tapar la conducta del sujeto con etiquetas diagnósticas, ¿no? De hecho, también se sugiere que utilicemos poca etiqueta diagnóstica, por lo mismo, ¿no? Y luego, claro, poder llegar finalmente a a una mínima inferencia, ¿no? La idea es que todos nuestros pronunciamientos, nuestros juicios, digamos, estén absolutamente basados, ¿no?, y fundamentados en, en la empiria, ¿no?, en el dato que vamos a ir recogiendo en este proceso de evaluación. Y eso nos lleva muchas veces a que en no pocas oportunidades no podamos pronunciarnos respecto a un hecho en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque la evidencia no va en el mismo sentido. La evidencia nos permite, digamos, afirmar de manera rotunda que, por ejemplo, este sujeto no presenta, digamos, las competencias adecuadas para desarrollar, para cuidar, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? Es probable que tengamos evidencia encontrada, evidencia contradictoria, y probablemente en ese escenario no podamos efectivamente inferir, ¿no?, y ser explayarnos quizás demasiado en eso. Muchas veces estas preguntas psicolegales, ¿no?, que nosotros buscamos responder a través de nuestra evaluación, no va a ser respondida de manera certera o tajante, ¿no? Eso también es parte del proceso y creo que es importante también considerar, ¿sí? Respecto a la evaluación en sí, ¿no?, el cómo la vamos realizando, es muy importante tener la claridad de que, a ver, yo suelo trabajar con un enfoque. Por eso le preguntaba por el tema de la evaluación psicológica, si habían tenido cursos. Yo, por lo general, trabajo con el modelo de evaluación psicológica de Fernández Ballesteros, ¿no?, que es una autora española, y ella está dedicada fundamentalmente a la evaluación, ¿no? Ella se describe como psicóloga evaluadora. De hecho, en España está muy desarrollado ese ámbito, ¿no?, de desempeño laboral. Hay psicólogos que son básicamente evaluadores, ¿no? O se describe un campo bastante más definido, ¿no? Como en nuestro país, digamos, en que los psicólogos, de alguna manera, bueno, somos formados también en lo totipotencial, ¿no?, en lo variado de nuestro ejercicio. En ese sentido, sí, parte de la evaluación tiene que ver también con la aplicación de test, pero es algo que, de alguna manera, este modelo que plantea Fernández Ballesteros advierte, ¿ah? De repente podemos pecar de engolosinamiento con algunos test. En ese sentido, los test no van a permitir por sí solos, ¿no?, resolver y responder la pregunta psicolegal. Es más, Fernández Ballesteros de manera directa plantea de que los procesos de evaluación psicológica en todo contexto no pueden limitarse solo a la aplicación de test, ¿ya? Tanto en lo clínico, en lo forense, en el ámbito laboral, donde ustedes, en el ámbito educacional particularmente, ¿no?, sino que es necesario generar un diseño metodológico que releve la importancia de una cantidad, ojalá lo más variada y diversa, de fuentes de información, ¿ya? En ese sentido, Fernando Ballesteros habla más bien de técnicas de recolección de información. En ese sentido, una evaluación psicológica en el ámbito forense, en el contexto forense, debe ser entendida eso como un proceso de investigación. De hecho, concretamente es un estudio de caso, ¿no? Y respecto del cual, insisto, la idea es poder utilizar la mayor cantidad de instrumentos, de técnicas de recolección de información posible. Ahora, no por eso no vamos a ocupar test, ¿sí? La idea es poder ocupar, eso sí, aquellos que puedan servirnos en este contexto.
Al respecto, es necesario señalar de que el sujeto cuando va a ser evaluado en este ámbito, eh, también, a diferencia de lo que ocurre en lo clínico, ¿no? Va a intentar siempre mostrar la mejor, ¿no? de las impresiones. Es lo que se llama, lo que se denomina, ¿no? la habilidad social. Es obvio, es evidente. Todavía recuerdo una evaluada que me tocó escuchar hace algunos días que hablaba un poco de eso, ¿no? Me tocó ser testigo de que una entrevistadora le dijo, no, no se preocupe, no la vamos a juzgar. Pero la evaluada le respondió, por supuesto que me está juzgando, usted está haciendo un informe que va a ir al tribunal. Entonces, ¿ya? En ese sentido, los sujetos cuando van a ser evaluados siempre van a intentar mostrarse de la mejor manera posible. A veces van a extremar recursos y van a incurrir en ciertos fenómenos, como por ejemplo la simulación. En ese sentido, siempre se sugiere que en el ámbito forense, si vamos a ocupar test, ocupemos test, por ejemplo, en pruebas psicométricas que cuenten con escalas de validez, ¿ya? Que detecten los intentos de manipulación o simulación, digamos, de información. Se sugiere también el uso de algunos instrumentos específicos. Sin embargo, aquello es súper importante considerar, y es, por ejemplo, un tema con respecto a los cuestionarios, los inventarios de personalidad, eh, algo que de repente no tenemos muy presente. Para que una persona pueda contestar un MMPI 2, un Milon 4, un PI, etcétera, que estamos hablando de eh, un rendimiento, una performance, digamos, en términos de lectoescritura bien intensa, necesitamos efectivamente que el sujeto que podemos evaluar cuente con las condiciones para ello, ¿no? Cuente con los recursos y las competencias. Y a veces nos vamos a encontrar efectivamente con sujetos que no son, por ejemplo, muy diestros o capaces en el ámbito de la lectoescritura. Entonces ahí, por ejemplo, estos inventarios de escala a veces se nos caen, y no vamos a ser capaces de poder utilizarlos en estos contextos. Entonces, en ese sentido también el llamado es a ser creativos y flexibles, ¿no? E intentar y manejar, yo siempre le digo a los estudiantes, ojalá prueben, ¿no? Con manejar una cantidad importante, una suerte de maletín de herramientas, ¿no? Lo más diverso posible, cosa que frente a situaciones como esas, ¿no? Se vean un poco en la necesidad y urgencia de recurrir a distintas formas de recoger información, ¿no? Ahora, tenemos otro tema también ahí importante, ¿ya? De alguna manera el mundo, bueno, la ley nos impone un mandato, el deber de objetividad y el rigor científico en nuestros juicios y en nuestras operaciones también, ¿no? Eh, claro, probablemente ellos no lo saben, pero para la psicología ese es un tema bastante complejo y delicado, ¿no? Sin embargo, entender de que la psicología es hay que entender que la psicología es una ciencia social y de un buen tiempo a esta parte, digamos, efectivamente el uso de metodologías más bien cuantitativas, estrictas, eh, no está siendo hoy día la moda, por así decirlo. Y lo digo moda en términos como estadísticos, ¿eh? No es lo más frecuente. Hoy día, particularmente quienes realizamos, por ejemplo, evaluación psicológica forense, nos vemos obligados a utilizar técnicas diversas, de hacer alguna mixtura, lo que muchos denominan metodología cualicuante, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos documentos, hacemos análisis documental, efectivamente eh, aplicamos metodologías cualitativas. Cuando entrevistamos, cuando hacemos análisis de las entrevistas, también lo hacemos, ¿no? Y esos datos los vamos a entrecruzar con por ejemplo, los datos que nos puede arrojar una prueba como el NPI-2, etcétera, el uso de instrumentos forenses, por ejemplo, como el SDA o el SADA, que nos permiten también generar esta suerte de, ¿cómo decirlo, no? Como entretejido, ¿no? De distintos datos para generar, digamos, una imagen de aquella situación que se nos está pidiendo evaluar, ¿no? Creo que eso es bien necesario tenerlo en cuenta y a veces en el ámbito judicial no queda tan claro, ¿no? Sí, de hecho por ahí, Victoria, por ejemplo, plantea eso. ¿Es posible aplicar test proyectivo? Sí, pero siempre acompañado de una prueba psicométrica para garantizar la validez. Por ejemplo,
eh, yo he tenido esta discusión varias veces con varios colegas, ¿no? Que me dicen, no, yo les digo, yo utilizo Rorschach, ¿sí? Yo en peritaje utilizo Rorschach. Entonces este me dice, no, pero si el Rorschach es anticientífico, de hecho hasta en interrogatorios en juicio me lo han planteado, digamos. Eh, yo particularmente utilizo, claro, utilizo Rorschach y lo interpreto según Dexter, con el sistema comprensivo Dexter, ¿no? Eh, y ahí, claro, hay que entrar a explicar un poco cómo está construido Exner, ¿no? En base a datos, en base a muchas estadísticas, donde John Exner se quemó las pestañas, ¿no? Trabajando, yo me imagino, ¿no? En base a grandes muestras de población para generar, ¿no? Estas fórmulas, ¿no? Que nos permiten generar la valoración de las respuestas del test de Rorschach. Y por ejemplo, yo también recurrentemente ocupo, por ejemplo, el inventario personal de Milon, en su versión 4, el Milon 4. Y en el manual del Milon 4 se sugiere, de hecho, utilizar de manera complementaria y generar esta suerte de interpretación conjunta de los datos del Milon 4 con, por ejemplo, el uso de alguna prueba proyectiva, idealmente, ¿ya? Lo dicen los manuales, no lo digo yo. Por lo tanto, es bien importante, ¿no? Aquello, más que el uso de un test en particular, que con este test ¿no? Es la palanca que va a permitir mover esta situación eh, y poder dar respuestas, ¿no? A la pregunta psicolegal. Es necesario considerar, ¿no? Lo pertinente, lo útil, que es, por ejemplo, mirar esto como un proceso investigativo, como eh, un estudio de caso, eh, y fundamentalmente a través de la generación de hipótesis, intentar dar respuesta a la pregunta psicolegal, recopilando, recolectando información de todas las maneras que se nos haga posible, digamos. Y eso es lo otro también, ¿no? Pasa frecuentemente que uno tiene una planificación del proceso de evaluación y muchas veces, y por distintas situaciones, ese proceso tal cual como está planificado no resulta, ¿no? Entonces ahí también uno se ve llamado, ¿no? A tomar decisiones en donde uno compatibilice la factibilidad del proceso, la rapidez, la inmediatez, ¿no? de la respuesta con justamente con la salvaguarda de la rigurosidad, del rigor científico, ¿no? Y también, por supuesto, de los aspectos éticos al momento de evaluar, ¿sí? Ya les mencioné algo respecto a la pregunta psicolegal, para nosotros es importantísimo. No sé si los abogados que están por ahí presentes lo habrán escuchado este concepto. Eh, Ahí en la universidad que trabajo, estamos trabajando en una suerte de proyecto piloto, ¿no? Estamos trabajando con la clínica jurídica. Y un tema súper importante fue este. Muchos de ellos reconocieron abogados y estudiantes de derecho, no conocían el concepto de la pregunta psicolegal, entonces tuvimos que conversarlo, tuvimos que discutirlo e instalarlo, porque, como ustedes verán, efectivamente para nosotros, al momento de construir nuestros diseños metodológicos que nos van a permitir implementar la evaluación, es fundamental tener esta pregunta, ¿ya? Es una pregunta específica dentro de una investigación judicial respecto a un área del saber psicológico. A nosotros se nos convoca, insisto, para dar luz, por así decirlo, ¿no? Para iluminar respecto a un tema en donde se estima, ¿no? Que los psicólogos tenemos experticia, debiéramos tener experticia sobre esa situación. Entonces, efectivamente somos llamados y la idea es poder, insisto, finalmente, luego de todo este proceso evaluativo, dar respuesta a esa pregunta concreta, ¿no? Y la idea justamente es que esa pregunta nos va a dar origen, ¿no? Al camino, a la metodología que nosotros vamos a seguir para llegar a poder responder en buena forma a dicha pregunta. Señalar también esto, la pericia o la evaluación busca describir y explicar el fenómeno cuestionado, eh, haciendo uso de una estrategia, la estrategia
predilecta no solo en el ámbito psicológico, sino que en las ciencias sociales hoy día es la famosa triangulación de información. ¿Mm? Ahí estaba esta cita directamente de Fernández Ballesteros, la que está al final, ¿no? El evaluar, ¿no? La evaluación psicológica no solo se reduce a la mera aplicación de test. Es importante tenerlo, ojalá los mejores que uno pueda adquirir, ¿no? Pero uno no puede encandilarse, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, uno tiene que ser capaz de tratar la información que uno obtiene de una manera justa y lo más equilibrada posible, ¿no? No privilegiar o no darle más énfasis o más importancia, por ejemplo, a lo que me arroje el Rothschild o lo que me arroje el Miro 4 en comparación a una buena entrevista. ¿Mm? En eso hay que también ser bastante certero y cuidadoso, ¿no? Eh, Respecto al informe, a ver, en primer lugar, a mí me gusta una de las razones por las cuales he optado, digamos, y me intento ceñir al modelo de Fernández Ballesteros, es que ella considera que el informe evaluativo es una parte importantísima, ¿no? de este proceso. O sea, toda evaluación psicológica debe desembocar, psicológica sin apellidos, ¿no? En cualquier ámbito, cualquier contexto, debe desembocar en un informe tanto escrito como oral. Entonces, por eso lo encontré y me hace mucho sentido el utilizar ese modelo, digamos, en el ámbito de la evaluación psicológica forense. ¿Por qué? Porque además, en el ámbito de tribunales de familia, se nos pide, ¿no? La entrega de un informe escrito y además de nuestra comparecencia en audiencia, ¿no? En ese sentido, el informe para peritos se solicita con 5 días de anticipación a la audiencia de juicio, ¿sí? Y si uno no lo entrega, el informe no existe. Por lo tanto, la participación del perito no es posible en el juicio. Pese a eso, no basta solo con el envío, sino que además la comparecencia, por regla, es obligatoria, particularmente para los peritos, ¿no? Privados. Yo a los estudiantes les señalo lo mismo. Usted si va a trabajar en esto, debe considerar sí o sí que usted va a asistir y va a deber asistir y comparecer y verse sometido al interrogatorio y particularmente el contrainterrogatorio, el interrogatorio provisto por la parte contraria, ¿no? Eh, para dar cuenta, ¿no? Del rigor de la actividad realizada y del rigor, por supuesto, de las conclusiones a las cuales uno llega, ¿sí? Eso es imprescindible tenerlo muy claro, ¿no? Excepcionalmente, se puede eximir el perito de la comparecencia, pero eso se deja reservado fundamentalmente para los peritos que son funcionarios públicos, ¿sí? Yo en ese sentido, contarles que tengo eh, doble militancia, ¿no? Yo hago peritajes privados, pero también trabajo en un hospital público en Viña del Mar, en donde hay un pequeño, humilde programita, ¿no? que realiza evaluaciones para tribunales de familia. Y por ejemplo, ahí de antemano estamos eximidos de comparecencia. ¿Por qué? Porque básicamente, si nos llamaran a audiencia por cada caso que nosotros evaluamos, no podríamos realizar evaluación. Si hoy día tenemos una lista de espera muy grande, la veríamos triplicada o cuadriplicada. Esto es algo no muy distinto a lo que le sucedía, por ejemplo, a los programas DAM, a los colegas, por ejemplo, que realizaban evaluaciones en los programas DAM del antiguo Senami y hoy Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia. ¿Sí? Y claro, la idea es que uno en audiencia exponga, ¿no? Primero, debe realizar una descripción del sujeto u objeto, en este caso del sujeto evaluado, o de los sujetos evaluados, ¿no? Poder identificarlos, dar cuenta de las actividades, de las operaciones realizadas, de los resultados obtenidos y las conclusiones que uno emite como experto, ¿no? en determinada ciencia u arte. ¿Sí? Insistir en esa idea, si los peritos declaramos
somos nombrados peritos, de hecho se nos cita en audiencia preparatoria de juicio, se nos cita de inmediato, ¿no? Para la audiencia y en eso esa diligencia es inexcusable. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, quieran trabajar en estos ámbitos, no, tienen que considerarlo parte de su desempeño y también, como es parte de su desempeño, yo creo que amerita, ¿no? Y corresponde algún tipo de formación, algún trabajo, ¿no? Personal respecto a cómo uno va depurando, ¿no? Y trabajando y puliendo, por así decirlo, ¿no? Algunas de las competencias justamente pensando en esto, ¿sí? Y como les decía, es importante, ¿no? De que uno sea capaz de dar cuenta de lo que uno ha encontrado en este proceso evaluativo y responder todas las preguntas que se formulen en ese contexto, ¿sí? Ahí por ahí voy a revisar, hay algunas preguntas ahí. Esta es la última lámina. Quisiera revisar algunos tópicos, digamos, en el ámbito de la dimensión ética, importantes al momento de trabajar en este contexto, en las evaluaciones psicológicas en el ámbito forense. Uno constantemente debe estar considerando hasta qué punto las acciones, ¿no? Las actividades que uno realiza generan molestia, irritación, incomodidad, tener presente constantemente, particularmente cuando uno evalúa niños, niñas y adolescentes, la idea de la revictimización, ¿no? Intentar evitarla lo más posible y optar por ejemplo, opciones o actividades alternativas. El consentimiento informado, que si bien no es obligatorio, por ejemplo, los colegas clínicos sí deben hacerlo siempre, ¿no? Quienes trabajan en lo público ni hablar. En lo forense habría la posibilidad de eximirse, dado que se trata de un mandato judicial, ¿no? Sin embargo, yo particularmente y varios más, ¿no? No solo yo, consideramos muy deseable, ¿no? Poder tener una instancia. Yo creo que el consentimiento informado sí es un documento que se firma, pero no es solo eso, ¿no? Sino que es un proceso, un mecanismo en donde el sujeto es capaz de emitir libre y voluntariamente su disposición a participar en este espacio. Y eso tiene además un impacto no técnico, bien potente. Si el sujeto siente que tiene la posibilidad ¿no? de poder, por ejemplo, protegerse, poder eh, no responder a algunas preguntas, tener la posibilidad de preguntar, contrapreguntar, el sujeto va a estar bastante más llano, ¿no? A participar en este proceso. El actuar con objetividad y evitar sesgos. Yo no sé si es posible evitar los sesgos, ¿no? Uno porta sesgo. El tema es qué hace uno con eso, ¿no? Cómo los trabaja, cómo los inactiva, cómo los neutraliza, ¿no? Entonces yo soy de la idea de que la objetividad es una objetividad también entre comillas o entre paréntesis, ¿no? Insisto, la objetividad no solo nos la da lo riguroso o lo bien formado que estemos o lo aséptico que seamos, ¿no? En esto, sino que también tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de nuestros lados ciegos, por así decirlo, ¿no? Evitar las etiquetas, basar las conclusiones, yo creo que esto es muy importante, basar las conclusiones en hechos psicológicos empíricos, o sea, obediencia al dato. Si el dato nos dice que esto es de una forma, no vayamos, no torzamos, no vayamos a contradecir el dato, no tiene mucho sentido, ¿sí? Y finalmente yo creo que es súper importante el reconocimiento de las propias limitaciones técnicas. En ese sentido, quien trabaja en este ámbito, eh, yo creo que ni siquiera es que tenga que comprometerse, va a sentir siempre el compromiso, ¿no? De formarse, seguir formándose, revisar, buscar cuáles son los instrumentos más en boga, más, que cuentan además con la mayor robustez en el ámbito científico-técnico, ¿no? Creo que eso también es bien importante a considerar, ¿sí? No voy a hablar más, me gustaría dejar algún espacio para preguntas, ¿no? Justamente para
para que generemos algunos minutitos, ¿no? de diálogo. Sí, vamos a empezar con lo que es la ronda de preguntas. Chicos, la dinámica es la siguiente. Van a levantar la manito. Levantemos la manito y daremos el permiso de la palabra para la persona que levante la manito y quiere intervenir. Bueno, vamos a hablar con el profe. Vamos a leer las preguntas del chat. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí se me... Ah, ok. Bueno, profe, mire, una consulta de parte de Mabel. Ya. Consulta. Mencionó que el Ujú. servicio de protección puede ser un buen acercamiento a la experiencia para un psicólogo forense. Pero, ¿qué otros ámbitos podrían servir? Ya que muchos programas exigen, perdón, 3 años de experiencia y para recién egresados igual es complejo adentrarse al campo. Ujú. Sí, es complejo adentrarse al campo. Se me ocurriría decirle sí en el ámbito, por ejemplo, del Cernamec, ¿no? Pero ahí me tomo ciertas distancias, ¿no? Porque se trata de ahí bueno, en el ámbito de la protección de la infancia también son temáticas bien complejas, ¿no? Eh, que sí, finalmente podría servir también, sería una experiencia que nutra, que sirva, que por sobre todo familiarice con los fenómenos, ¿no? Ese es un tema súper importante, junto con tener conocimiento de test y técnicas de recolección de información, es muy importante el conocimiento teórico, el conocimiento también, ojalá práctico, de los fenómenos que uno va a evaluar, ¿sí? Por eso insisto en esto de que probablemente el servicio de protección, quizás el NAMEC también, ¿no? Las casas de la mujer o similares, ¿no? Dependiendo del territorio donde se planteen, pueden ser buenas experiencias de aprendizaje si uno quiere seguir, digamos, en esta línea, junto con la formación, ¿no? Técnica, con cursos, con acreditaciones. Creo que, insisto, podría ser un súper buen campo, ¿no? Sí, Uy, había por aquí. estaba leyendo aquí, dice, Ujú. ¿de qué manera se resguarda la confidencialidad de los informes psicológicos frente a la exposición en el juicio? Es que por eso yo prefiero no hablar del concepto de confidencialidad porque este informe va a ser expuesto en tribunal, ¿no? Entonces probablemente no va a ser público, ¿no? No estamos hablando en tribunales de familia, pero sí la contraparte y el juez lo van a conocer. Entonces, me acordé, es una pregunta de prueba, digamos, para los chicos ahí en pregrado. Eh, yo particularmente prefiero, saquemos el concepto de confidencialidad porque alguien aparte del sujeto interesado, ¿no? va a conocer de esto. Por lo tanto, es súper necesario y por eso insisto en lo pertinente, ¿no? del consentimiento informado, donde el sujeto se le genere, ¿no? se realice este encuadre, se le advierta, ¿no? que esto va a salir de este campo de nosotros, digamos, en entrevista y va a ser contenido en un informe, ese informe va a ser revisado, ese informe va a ser tematizado, ¿no? Va a ser conversado en audiencia también. Entonces, no es posible prometer ahí que esto no lo va a saber nadie. Es un error ese bien importante. Vamos a darle el paso a Adriana y creo que con ella ya cerramos. Adriana, Sí, buenas noches, no sé si me escucha. sí. Profesor, buenas noches, señorita. Quería hacer una consulta, bueno, en el ámbito jurídico para nosotros, que es tan importante y tan relevante este tema del peritaje. Quería saber así, si el profesor podría comentar si alguna vez él experimentó alguna impugnación de su peritaje, algún tema relevante por algún, no sé, algo que no se hubiera incluido, por ejemplo, en el informe pericial, Ujú. si es posible comentar. Ah, sí, recuerdo los últimos
los últimos peritajes, ¿no? En eso yo creo que ha habido harta evolución. ¿A qué voy? Me encontré con un interrogatorio muy técnico, ¿no? Me preguntaban por la metodología, porque había elegido tal o cual instrumento, ¿no? Eh, por ahí había como mucha búsqueda de precisión respecto, por ejemplo, el margen, el porcentaje, el error estimado en la muestra, etcétera. Lo que yo considero, insisto, que es un avance, porque hace algunos años atrás las preguntas eran no muy sostenibles, ¿no? Técnicamente, pero hoy día, insisto, las preguntas van mucho originadas o van destinadas, ¿no? A cuestionar el peritaje, la metodología, las técnicas, el uso, por ejemplo, uso de Rorschach, ¿no? Ahí, por ejemplo, el abogado no estaba bien asesorado, lamentablemente, entonces fue posible, ¿no? Responder en buena forma esa pregunta. Eh, yo creo eso, ¿no? Creo que hoy día, insisto, la conversación y la discusión que se da, ¿no? En este contexto de juicio, está bastante enfocado en lo técnico y creo que ahí está un poco el desafío de los profesionales, ¿no? Por otro lado, también, cómo somos capaces de contar y explicar cuestiones que son técnicas, ¿no? De una manera llana y que sea comprensible para nuestra audiencia, que por lo general, digamos, por regla, no son legos en el ámbito psicológico, ¿no? Entonces, el desafío también ahí es poder dar respuesta, por responder la pregunta psicological en términos, digamos, que sean comprensibles para todo el auditorio ahí en las audiencias, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Adriana, ¿sí respondió tu pregunta? Sí, perdón, es que tenía silenciado ahí el micrófono. Muchas gracias, profesor, fue muy claro, muy amable. Bueno, chicos, primero que todo, darle muchas gracias al profesor por su presentación. Y nada, damos por terminada lo que es la ronda de preguntas. Y, profe, deje los invitados al, al programa que usted va a dictar. Ujú. Sí, bueno, la invitación es que, como ustedes se habrán dado cuenta, fue una pasada veloz, digamos, por varios temas que no alcanzamos a profundizar. La idea es justamente profundizarlos en este curso que va a ser la próxima semana, en donde, de hecho, muchas de las preguntas que ustedes formulan, ¿no? Van a ser contestadas en profundidad y abordadas debidamente en las 8 horas del curso de la próxima semana. Así que quedan cordialmente invitados y invitadas. Bueno, ya saben, chicos, anímense, inscríbanse al curso. Y pues nada, vamos a proceder con el sorteo entonces, profe. Creo que aquí nos despedimos. Muy bien. Yo por mi parte me despido. Que les vaya todo muy bien y ojalá nos veamos la próxima semana. Bueno, Chaito, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, vamos a parar la grabación.